En esta clase vamos a estudiar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante y vamos a detenernos especialmente en la técnica del PCR. Bueno, vamos a comenzar trabajando con unas diapositivas de PowerPoint. En esta primer diapositiva les adelanto el contenido. Primero vamos a ver qué es la biotecnología y cómo se aplica parte de la biotecnología a la ingeniería genética. Luego vamos a trabajar, como les decía, con la técnica del PCR paso a paso y vamos a ver sus aplicaciones en lo que se denomina huella genética y diagnóstico de enfermedades. Y por último vamos a trabajar con la tecnología del ADN recombinante, también viendo paso a paso, y sus aplicaciones en la producción de fármacos, en la terapia génica y en la producción de los organismos genéticamente modificados. Bueno, comencemos con la biotecnología y la ingeniería genética. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus aplicaciones? La biotecnología es el uso justamente de tecnologías en organismos vivos. Por eso es bio de seres vivos, tecnologías aplicadas a estos seres vivos. ¿Para qué se usan? Para la elaboración y mejora de determinados productos, por ejemplo, alimentos o medicamentos. Podemos distinguir dos tipos de biotecnología. La biotecnología tradicional, que es la que se usa desde la antigüedad. Se manipulaban seres vivos, como por ejemplo las levaduras, para obtener vino o pan, aprovechando la fermentación. Y también está la biotecnología moderna, que es la que utiliza las técnicas de ingeniería genética, en la cual se modifican y transfieren genes de un organismo a otro. Así que bueno, ahora ya tenemos claro que la ingeniería genética es una aplicación tecnológica de la biotecnología. Hay muchas aplicaciones dentro de la ingeniería genética, por ejemplo en la medicina, como vimos recién en la obtención de productos farmacéuticos, como vimos la clase pasada en la medicina forense, en el diagnóstico de enfermedades, en la terapia génica, también en la agricultura con la producción de organismos genéticamente modificados, que son por ejemplo resistentes a los herbicidas. En el medio ambiente porque se trabaja con la bioremediación y la limpieza de zonas contaminadas, o en la ganadería también con la clonación de animales, con la mejora del ganado y también con la producción de organismos genéticamente modificados. Bueno, ahora vamos a trabajar con una herramienta de la ingeniería genética que es la reacción en cadena de la polimerasa más conocida como PCR. Para eso vamos a ver dos videos, ¿sí?, que nos van a explicar cómo es la técnica y cuáles son sus aplicaciones. Estos videos en realidad se tratan de animaciones que, bueno, yo les voy a sacar el sonido para que poder explicárselas de una manera más sencilla. Se usan las siglas PCR por su nombre en inglés, que la traducción significa reacción en cadena de polimerasa. La polimerasa ya la estudiamos con la replicación del ADN y justamente se trata de hacer un proceso similar, porque a partir de un sector del ADN que llamaremos target o blanco, es un sector de interés, vamos a replicar y formar muchísimas copias. Veamos el paso a paso. Lo primero que se cargan son las muestras de ADN que tienen el gen o el sector de interés. Luego se le coloca la enzima ADN polimerasa llamada Taq polimerasa porque proviene de unas bacterias que soportan altas temperaturas y se dice que esta polimerasa es termoestable. También se cargan los primers o fragmentos de ADN que coinciden con los sectores de interés. Se suele poner un primer en el sector de inicio y en el sector de finalización del gen de interés. Recuerden que los primers ya los vimos como cebadores en el proceso de replicación de ADN. Por último, se necesitan los deoxinucleótidos
o sea, los ladrillos con los que la enzima va a construir o a replicar muchísimas copias de ADN, si no, no lo puede lograr. Así que también se cargan esos ingredientes. Finalmente se llevan las muestras a un termociclador, que es una máquina que puede cambiar las temperaturas en cada ciclo. En este otro video vemos lo que pasa después que se colocan las muestras en el termociclador. Lo que podemos ver que va a empezar lo que se llama el primer ciclo, imaginando lo que sucede en el interior de los tubos Eppendorf. Las muestras de ADN que tienen el gen de interés o target son expuestas en el primer ciclo a una temperatura de 95 grados. Eso lo que provoca es la desnaturalización del ADN, o sea, la separación en las dos hebras. Las enzimas Taq polimerasas, que son termoestables, resisten sin desnaturalizarse esas temperaturas. Y entonces la temperatura se disminuye a 55-65 grados para permitir que los primers se hibriden o se coloquen en los sectores complementarios. Y cuando se lleva a 72 grados, las enzimas Taq polimerasas se vuelven activas y empiezan a usar los nucleótidos duplicando las cadenas. Ahora empieza el segundo ciclo, nuevamente. Con 95 grados se desnaturalizan, con 55 grados se colocan los primers y con 72 grados las Taq polimerasas duplican los sectores del ADN que nos interesan. Hasta ahí el ciclo 2. Teníamos una sola molécula, ahora tenemos 4. En el tercer ciclo, lo mismo. 95 grados, se desnaturalizan las hebras, se disminuye a 55 grados, los primers se colocan y en 72 grados las Taq polimerasas vuelven a duplicar. Bueno, y así en el tercer ciclo tenemos más moléculas duplicadas con mayor cantidad de copias del gen de interés. Y entonces ahora nos va a mostrar cuántas copias vamos obteniendo en cada ciclo. En el ciclo 4 tengo 8, en el ciclo número 5 tengo 22 y así sucesivamente. Fíjense, la cantidad de ciclos se llega hasta 30 ciclos. Fíjense cuántas copias hay del gen de interés. Son muchísimas. Millones de copias al ciclo número 30. En 4 horas, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo muchísimas copias del gen o del sector de ADN de interés, se colocan las muestras en el aparato de electroforesis, como ya vimos la clase pasada, para separar los fragmentos de ADN según su tamaño y poder compararlos. Estas técnicas se usan en muchas aplicaciones, como en identificación de especies, de personas, en la ciencia forense, en el diagnóstico de enfermedades, etc. Entonces, sintetizando la técnica de PCR, lo que podemos recordar es que en una primera instancia el ADN se desnaturaliza llevándolo a una temperatura alta, entonces obtenemos las cadenas simples. En una segunda etapa se colocan los cebadores o primers, se hibridan o se acoplan a los sectores correspondientes de los genes de interés. Y por último, entonces, la Taq polimerasa, que es la enzima que soporta las temperaturas altas, lo que realiza es la síntesis. Este sería un ciclo y esto se repite por 30 ciclos, obteniendo millones y millones de copias de los genes originales o de los fragmentos de ADN originales, porque a veces no son genes completos. Bueno, la PCR tiene muchas aplicaciones. Una de ellas, la que está más en boga en la actualidad, es el diagnóstico de enfermedades infecciosas, como por ejemplo
se usa en el test de COVID-19, ¿sí? Pero también se usa en otras enfermedades virales, por ejemplo en la hepatitis. Fíjense que además de decirnos los síntomas, el tratamiento, la transmisión y qué tipo de virus se trata, también nos dice acá que el diagnóstico se hace mediante PCR detectando el ARN del virus. Y acá me quiero detener porque tanto el virus de la hepatitis como el del COVID no tienen ADN en su interior, tienen ARN. Entonces, la prueba en realidad se llama RT-PCR. ¿Por qué RT? Bien, analicemos acá. Tenemos el virus, o sea, el coronavirus, y en el interior, en vez de tener ADN, tiene ARN. Cuando se desarma esta cápsula proteica y se extrae y se obtiene, se purifica el ARN, lo que se hace es un paso previo al PCR, que es usar la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, es lo mismo. Por eso RT-PCR. ¿Y qué hace esta enzima? Esta enzima sintetiza la hebra faltante y lo transforma en ADN. Ese ADN, que es una copia de el ARN original del virus, es el que ingresa a la termocicladora y por el cual se hace la reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Si no se amplifican los sectores del ADN el coronavirus, entonces da negativo. Da positivo en caso que se encuentren estos genes específicos del coronavirus. Acá tenemos otra imagen en donde se muestra, ¿sí?, que a partir de la muestra que sería la del hisopado, en la cual están supuestamente los virus, los del COVID, se les extrae el ARN, ¿sí? Se lo pasa por la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, se obtiene una doble cadena de ADN y ahí sí va a la PCR y se amplifica. Finalmente, entonces, estas muestras amplificadas van a la técnica de electroforesis, como vimos la clase pasada, y entonces puede pasar que sea positivo o negativo. Se detectan o no, si se encuentran o no los sectores del ADN, puede ser del COVID, de la hepatitis. Además del diagnóstico de enfermedades infecciosas, la técnica de PCR también tiene otra aplicación que es la de identificación de personas y parentescos, cuyas técnicas vimos la mayor cantidad la clase pasada, pero nos faltaba la última que era la de PCR. En esta imagen lo que estamos viendo es lo que se conoce como huella genética, ¿sí? Que son los fragmentos de ADN que pasaron por electroforesis, en este caso de la madre de este niño. Acá tenemos los fragmentos de ADN del niño y tenemos la huella genética de un posible padre 1 y un posible padre 2. Entonces, si no sabemos cuál es el padre, hacemos esta huella genética con las técnicas que ya vimos. Cuando termina la electroforesis, obtenemos estas bandas que nos recuerdan a un código de barras, ¿sí? Muchas veces se lo compara con el código de barras, se le dice código de barras genético. Entonces acá lo que estamos viendo es que el 50% de las bandas son iguales a la madre con el hijo, pero el otro 50% corresponden a las bandas de este posible padre. En cambio, si lo comparamos con el bandeado del otro posible padre, no encontramos una equivalencia de un 50%. Por lo tanto, este señor no es el padre del niño.
Siempre entonces que se esté averiguando un caso de paternidad o de maternidad, debe coincidir el 50% de las bandas, porque justamente cuando se unieron el óvulo y el espermatozoide, el 50% de la información genética provino del padre y el otro 50% de la madre. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar cómo se usa también la técnica de PCR y de electroforesis, pero para la determinación de casos de policiales. En este caso tenemos una víctima, la evidencia que se encontró en la escena del crimen y tenemos dos sospechosos. Entonces, lo que hay que buscar es la equivalencia de las evidencias con los sospechosos. Si comparamos la evidencia 1 con el sospechoso 1, vemos que las bandas coinciden. Incluso acá también coinciden en un 100%. Por lo tanto, es altamente probable que este sospechoso 1 se encontrara en la escena del crimen, dejara sus células y de esa manera se lo pudo identificar. En cambio, el sospechoso 2, fíjense que su bandeado no tiene nada que ver con ninguna de las evidencias halladas en la escena del crimen. Por lo tanto, el sospechoso 2 queda descartado como el posible criminal. Llegamos al último tema, que es la tecnología del ADN recombinante. Como su nombre lo indica, se trata de técnicas que van a combinar ADN de una especie con ADN foráneo o de otra especie. Entonces, en estas diapositivas vamos a entender cómo es una de las técnicas del ADN recombinante y cuáles son sus aplicaciones. Lo primero que necesitamos saber es cómo se hace un cultivo de bacterias, dado que las bacterias se utilizan mucho en esta técnica. Entonces vamos a ver un video muy cortito sobre el cultivo de bacterias. Bueno, acá están representando un laboratorio. En este tubo hay bacterias de una especie que desean cultivar, o sea, quiere decir multiplicar. Las siembran, es decir, las apoyan en un caldo de cultivo. Esas placas se llaman cápsulas de Petri y se los lleva a una temperatura óptima de crecimiento. En este caso lo dejan por 24 horas y durante 24 horas las bacterias, como tienen alimento y tienen una buena temperatura, crecen. Y eso es lo que vemos como los cultivos de las bacterias. Si a esto lo sacamos un poquito y lo ponemos al microscopio, lo que veríamos es algo así, o sea, veríamos un montón de bacterias, ¿sí? En este caso estamos viendo bacterias con forma de bastón, y si pudiésemos ver el interior, veríamos que las bacterias tienen un ADN que se dice que es un cromosoma circular, un único cromosoma circular, pero también tienen pequeños fragmentos de ADN circulares que se llaman plásmidos. Las bacterias utilizan los plásmidos para intercambiarse genes. Entonces, cuando los científicos descubrieron estas estructuras, decidieron utilizarlos en la ingeniería genética. Así que acuérdense de los plásmidos para lo que viene luego. Bien, entonces, la técnica del ADN recombinante básicamente tiene una etapa en la que el ADN pasa a ser segmentado, es decir, cortado. Tengo un gen que me interesa, por ejemplo, en una célula humana, y tengo el plásmido en una bacteria. Entonces, lo que necesito es usar enzimas de restricción que corten el plásmido y que corten el gen que me interesa
amoldar o pegar al plásmido. Por eso se llama segmentación, porque se corta el ADN. Y la técnica es la que vimos la clase pasada con las enzimas de restricción. La segunda etapa es la transferencia del ADN. Yo tengo el ADN del gen humano y el ADN de las bacterias, del plásmido bacteriano. Entonces, la unión entre estos dos ADNs se da mediante las enzimas ligasas, también de la misma forma que lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Entonces acá me queda el plásmido unido, ADN de la bacteria con ADN humano. O sea que el plásmido va a ser un vector por el cual yo voy a poder transmitir la información. Algunos científicos y en algunas técnicas, en vez de usar plásmidos bacterianos, utilizan virus como vectores. También cortan y unen ADN foráneo con el ADN de interés y lo colocan adentro de un tipo especial de virus, y esos virus luego inyectan este material genético modificado en las células de interés de los ingenieros moleculares. O sea que hay dos grandes formas de transferir el ADN. Una es por los plásmidos bacterianos y otra es a través del uso de virus como vectores. Y por último llega la etapa de recombinación y clonación, ¿sí? En este caso lo que se hace, si seguimos por el lado de las bacterias, va a haber bacterias que van a incorporar el plásmido y otras que no. Entonces, ¿cómo saben los ingenieros moleculares qué bacterias son transgénicas y cuáles no? Bien, cultivan a las bacterias en un caldo de cultivo con un antibiótico específico y previamente en el plásmido le pusieron un gen de resistencia al antibiótico. Entonces, las bacterias que adoptaron este plásmido van a resistir ese antibiótico, van a sobrevivir y van a crecer. Todas las otras van a morir. Entonces, las bacterias que crezcan son las que se dice que están recombinadas genéticamente. ¿Y por qué clonadas? Porque al reproducirse tantas bacterias tenemos muchísimas copias del gen que nos interesó transferir. Bueno, ahora vamos a trabajar con las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante. Ustedes se pueden llegar a preguntar para qué puede servir cortar ADN humano y pegarlo en el ADN de bacterias. Bueno, una de las posibles aplicaciones es la producción de fármacos. Por ejemplo, de la hormona insulina humana. Es muy utilizada en el caso de los diabéticos porque ellos mismos no fabrican esa hormona, que a su vez sabemos que es una proteína. Entonces, se usa esta tecnología del ADN recombinante para fabricarla. Se extrae el plásmido de un tipo de bacteria, como lo vimos recién, y se aísla el gen de la insulina humana. Por las técnicas que vimos recién, se introduce el gen de la insulina en el plásmido bacteriano y este plásmido a su vez es introducido o ingresa en algunas bacterias. Esas bacterias se multiplican en el caldo de cultivo y ya tienen el gen de la insulina humana. Este gen se va a expresar, va a ocurrir lo que vimos en la síntesis de proteínas, es decir, se va a transcribir en ARN mensajero y se va a traducir en insulina. Y entonces, expuesto a grandes cantidades de bacterias fabricando insulina, después la insulina simplemente se extrae de los caldos de cultivo, se purifica y se comercializa. Entonces, son bacterias las que trabajan fabricando insulina humana. En el pasado, cuando no existía esta técnica, se usaba insulina de los cerdos, que es una de las más parecidas a los humanos, pero esto ocasionaba muchos problemas, incluso de infecciones y que quizás no se purificaba del todo bien, y también de reacciones
inmunológicas contra esa proteína, porque era insulina, pero no era insulina humana, era insulina de cerdo. Entonces causaba en algunos casos rechazo. A partir de esta aplicación de la tecnología del ADN recombinante, podemos obtener grandes cantidades de insulina humana usando bacterias. Otra aplicación es la de la terapia génica. Bien, en este caso la terapia génica surge como una alternativa para tratar enfermedades de origen genético. Tenemos dos grandes ramas dentro de la terapia génica. Una es la que trabaja con las células ex vivo, o sea, con las células fuera del cuerpo humano, y de lo que se trata es de extraer algunas células del cuerpo que nos interesan, porque quizás ahí es donde está la enfermedad, cultivar esas células, transferirle el gen adecuado usando un virus, el gen normal se le transfiere, y estas células que incorporaron el gen sano, por así decirlo, son reinyectadas en ese órgano. A esta técnica se la llama ex vivo, es la que se la considera más exitosa. Esta técnica se usa exitosamente en enfermedades como inmunodeficiencias, en las que suele faltar una proteína, la proteína ADA, por eso se lo llama el síndrome del ADA, y con esta técnica ex vivo se trata muy bien y con mucho éxito. La otra técnica es la in vivo, lo que significa es que la inyección va a ocurrir en el organismo directamente o en las células del organismo vivo, no como la ex vivo que requiere que sacarle algunas células, hacer el tratamiento fuera y después reinyectarlas. Bueno, en este caso, el ADN recombinante, o sea, aquel que tiene el gen sano, se coloca en un vector vírico, en un virus, como lo habíamos visto hace un rato. Por lo general se usan adenovirus. Y entonces se introducen, ya sea vía inyección o vía administración por aerosol, según lo que necesite el paciente. Y entonces estos virus van a ser los encargados de ingresar ese gen sano en las células de la persona. Esta técnica no es tan exitosa, ¿por qué? Porque pasado un tiempo las células que adquirieron el gen sano mueren y no lo pueden transmitir a las siguientes células. Entonces hay que repetirlo y administrarle nuevamente estos virus. De todos modos, sí es una técnica que se utiliza, por ejemplo, en los casos de fibrosis quística. Bien, las últimas aplicaciones que vamos a ver son las de los OGM, que quiere decir organismos genéticamente modificados. Justamente se trata de animales transgénicos o de plantas transgénicos, o sea, animales o plantas a los cuales se les introdujo un gen que no pertenece a su especie. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un conejo transgénico que se ve verde fluorescente porque se le insertó el gen de una medusa que naturalmente es bioluminiscente, o sea, produce una proteína fluorescente, y entonces ese gen se lo introdujeron a estos conejos. Otro caso, también con la bioluminiscencia, de plantas de tabaco, pero en este caso le introdujeron el gen bioluminiscente de un hongo. En los dos casos se trata de organismos genéticamente modificados porque este conejo tiene un gen de una medusa y esta planta de tabaco tiene un gen de un hongo. En la Argentina se produjo la primera vaca transgénica, a la que llamaron Pampa Mansa,
y su objetivo fue producir la hormona de crecimiento humana. ¿Dónde la va a producir? Bueno, a partir de la leche. Entonces, esta hormona sirve para tratar casos de enanismo o de crecimiento lento que de otra manera no se podría llegar a tratar. También en la Argentina se usaron vacas, pero para producir insulina, de una manera similar como lo vimos recién con las bacterias. Solo que imagínense que la vaca, al ser un animal muchísimo más grande que muchas bacterias, a través de la leche puede fabricar mucha más insulina, o sea, es más eficiente. Esta primer vaca transgénica capaz de producir insulina la llamaron Patagonia, y en este caso utilizaron otra técnica en la cual se trabajó con embriones, ¿sí? En realidad con células en un inicio que fueron utilizadas con la técnica de la transgénesis, de manera similar como lo vimos recién con virus, vectores, pero una vez que obtuvieron esa célula inicial, la unieron como si fuera una fertilización con el óvulo de otra vaca, y entonces ahí sí obtuvieron un embrión, y ese embrión ya era transgénico y dio origen a la vaca Patagonia. Bien, acá entonces tenemos un caso similar, pero se trata con cabras. Las cabras también, a través de la leche, producen proteínas que nos pueden interesar de otras especies. O el caso de la soja transgénica o del maíz transgénico, que en el caso de las plantas lo que se usa es una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que interactúa muy bien con las plantas y que le transmite el plásmido muy fácilmente. Entonces, por eso es muy utilizada esta especie bacteriana para transferirle el plásmido. El caso de la soja es resistente a un herbicida que se llama glifosato, y entonces cuando se cultiva la soja, mueren todas las plantas menos la soja porque es resistente al glifosato. Todo el tema de plantas transgénicas, incluso animales transgénicos, tiene un debate social de trasfondo que, bueno, en este caso este año no lo vamos a poder llegar a ver, pero es muy interesante que ustedes indaguen, por ejemplo, en el documental El Mundo Según Monsanto, que se los recomiendo para que conozcan esta realidad. O sea, no todo es bueno y maravilloso en el mundo de los organismos genéticamente modificados.